Vivamos en paz y armonía, vivamos felices y sin miedo. Impulsar la seguridad pública con enfoque de seguridad ciudadana y humana es una propuesta del PRD. Trabajemos todas y todos juntos para restablecer la paz y la concordia de nuestra nación. Este 6 de junio, vota por las y los candidatos a diputados federales del PRD. Hola, muy buenas tardes. Espero que el día de hoy hayan tenido un día maravilloso. Me da muchísimo gusto que nos estén acompañando a un programa más de Coyuntura Electoral 2021, que es pues una serie de programas, como ya les he comentado antes, sobre temas de trascendencia, temas importantes justamente pues en la coyuntura electoral, y uno de los temas por excelencia que no podía faltarnos pues es justamente el tema de delitos electorales. Y para eso, para hablar de este tema el día de hoy, tengo un experto. Él es Daniel Díaz, quien es director general jurídico de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Bienvenido, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, diputada, muchas gracias por la invitación, y siempre es un gusto estar con gente que le interesa y como bien dices, la coyuntura política pues nos establece estar fijos de qué sancionan y qué persigue la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Por supuesto, y justamente por eso quisimos darle todo un programa a este tema, porque pues en plena campaña electoral es uno de los temas de interés y que debemos tener siempre muy presentes, porque pues desde mi punto de vista al menos tenemos un sistema electoral muy complicado, y el tema de la fiscalización también requiere mucha pues especialización. Luego ando un poco pues trabada con los términos, pero pues definitivamente es un tema que teníamos que trabajar, y por eso me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy, Daniel. Entonces, pues para entrar en materia y aprovecharte tanto como sea posible, Daniel, yo quisiera que nos platicaras un poco sobre algunas situaciones que han surgido en el país, que han trascendido el tema de las entidades federativas. Lo digo por el tema de Guerrero, de Michoacán también, donde pues muchos han calificado como exagerada la medida que dio INE al retirar las candidaturas de dos candidatos en estos dos estados a candidatos a gobernadores de estas entidades, por el tema de no presentar gastos de pre-campaña. A mí me gustaría mucho que me contaras si efectivamente pues fue una medida exagerada, desproporcionada, me parece que sería más bien ese término, o si realmente corresponde al tipo de sanciones que amerita este tipo de falta, de omisiones, de no presentar pues el reporte de gastos. Claro, diputada. Pues mira, como primer término tenemos que tener muy claro dos conceptos respecto al tema electoral. El tema de las infracciones administrativas electorales y los delitos electorales. Es decir, una es meramente, digamos, como lo comenté, faltas administrativas, y lo otro que tenemos que considerar son los delitos electorales. Si bien es cierto que en México y en los estados existen autoridades electorales, pero la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales va por una línea, digamos, no aparte, pero sí al margen, o paralela, que es lo correcto, paralela en esta diferenciación entre la infracción administrativa electoral y que son los delitos electorales. Es decir, nosotros nos basamos en un sistema punitivo electoral, el cual engloban estos delitos electorales. Lo que pasó y lo traigo a efecto porque para mí, para nosotros, para la Fiscalía,
pues lo que sucedió con estos dos candidatos, o precandidatos, o en Michoacán y en Guerrero. ¿Qué pasa? En el sistema electoral administrativo, que es parte del INE, y quien lo sanciona o lo ratifica es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso Sala Superior. Creo que fue excesiva la sanción. No hubo una ponderación. Y con esto no quiero decir que en todos lados o que quien pondere más es un mejor consejero, o es un mejor juez, un mejor magistrado, no. Pero sí la ley te dice y te establece que la sanción debe ir en proporción a lo que haces. Entonces creo que sí fue un poco desproporcionada la sanción que puso el INE. Después, bueno, pues desafortunadamente todo esto se politiza y bueno, pues Sala Superior ratifica esa sanción que sostiene el INE, que yo también creo que si el INE desde un inicio sancionó así, no tenía por qué cambiar la sanción, a pesar de que el tribunal hubiera ordenado algún test de proporcionalidad. Pero ya, eso es en cuanto al ámbito administrativo electoral. ¿Qué sucede en el tema de fiscalización? Ya como fiscalía especializada en una investigación de un delito electoral, pues aquí nosotros lo que nos abocamos es cuando hay un rebase al tope de gastos de campaña, o cuando la persona del instituto político que se trate, que en este caso normalmente son los secretarios de finanzas, se niegan a dar información respecto al gasto de precampaña o campaña de alguno de sus candidatos, sin una causa justificada. Si no media una causa justificada, entonces el INE nos dará vista o interpone la denuncia correspondiente, y nosotros nos tenemos que abocar a la investigación para determinar si hubo o no hubo ese rebase del tope de gastos de campaña, y empezar a sancionar conforme lo establece la Ley General en materia de delitos electorales. Esto es lo que pasa en una cuestión de la fiscalización, tanto del INE, que es quien tiene la responsabilidad y el monopolio de la fiscalización. Eso es lo que corresponde a ellos. La ley también la LEGIP es clara, donde dice que quien no declare los gastos de campaña, pues se le tendrá que sancionar con la pérdida del registro. Pero recordemos, hoy estamos en el año 2021, prácticamente estamos a unos días, unas semanas de celebrar la reforma constitucional a los derechos humanos, donde nace este principio del bloque de constitucionalidad y convencionalidad. En ese sentido, y qué es lo que nos mandata esta reforma, pues es eso, lo que ya dije al principio: empezar a generar las sanciones que vayan acordes a la actuación, al actuar, a los hechos que se imputan. Entonces, sí, la ponderación es hoy en día un tema que tenemos que tener en práctica, no hacer sobreuso de ella, pero pues a grandes rasgos es lo que pasa, y la diferencia entre el INE y el tribunal y nosotros como fiscalía en un tema de fiscalización. Bueno, pues también un tema muy interesante que yo quiero aprovechar que te tenemos por acá y que eres un experto en esto, pues es el caso de Nuevo León, porque pues los dos candidatos que van punteando en las encuestas, pues resulta que también están siendo investigados por un tema de recurso y de fiscalización en torno a pues, los recursos que están empleando en su campaña. Entonces, ojalá pudieras comentarnos un poco de este tema y tú qué panorama ves, porque, bueno, alejado del tema político, que pareciera que se está investigando a los candidatos de oposición del gobierno en turno, porque pareciera
que pues el partido en el poder va a perder en ese estado. Alejados de ese tema político y únicamente enfocados en el tema técnico, en el tema especializado de fiscalización, ¿qué nos puedes decir respecto a este tema? Si hay realmente fundamentos o si tú lo ves como un tema político también, pues por esta coyuntura electoral. Claro, sí, Frida. Es una pregunta que la voy a contestar. Espero se pueda entender que como se siguen unas investigaciones, la ley, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, nos limita a dar mayores detalles en la cuestión sustantiva, y sustantiva entiéndase por la cuestión de investigación, pero empecemos con lo primero y lo más importante. ¿Qué es lo que nos establece el tipo penal? El tipo penal, conforme a la Ley General en materia de delitos electorales, nos indica que es quien prometa alguna dádiva o algún dinero o alguna contraprestación a favor del voto. No nos menciona si tiene cantidad de dinero, no nos menciona que tiene que tener o ya hacerse uso de un dinero, sino únicamente una promesa. Y los que están repartiendo vales, los que están repartiendo tarjetas y haciendo este tipo de declaración de que te doy mi tarjeta y podrás hacer uso de este dinero si yo gano, pues es una promesa y recordemos que pues ahora eso se puede trasladar, esa promesa se traslada como un programa social. Ante eso, pues si alguien condiciona, que este es el caso, están condicionando una promesa de un programa social con fines electorales, pues es expresión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque así lo establece el 19 constitucional y así lo establece también en una reforma que se llevó a cabo, la armonización de la Ley General en materia de delitos electorales con el 19 constitucional, pues lo sanciona. Y nosotros tenemos que investigar ese condicionamiento, esa promesa para llegar. ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos avalando todas las autoridades un tema de fraude electoral. Y creo que tanto ustedes en un tiempo, el partido de ustedes en un tiempo, pues también sufrió de fraudes electorales. No podemos ser omisos a la historia de estos fraudes electorales, llámese con temas de compra de votos, en repartición de cemento, de algunos enseres, en fin, muchas cosas que permeaban en las comunidades y que eso hacía que se generara este fraude electoral. Pero ¿cuál es lo más importante de todo esto? Que nos hemos dado cuenta que el fraude electoral se gesta en las más altas esferas del poder. Y eso es lo que tenemos que combatir. ¿Y por qué? Te pongo un ejemplo de manera igual muy, muy somero. ¿Qué pasó con Odebrecht? Que seguimos investigando, que hemos dado buenos resultados. Y ese es el fraude electoral. Ese es el ejemplo más claro del fraude electoral. Cómo se dispersó dinero a la campaña del 2012, también se dispersó dinero a varias campañas en el 2014, y la gota que derrama el vaso, pues es Operación Zafiro, todo ese desvío de dinero que se hizo en Chihuahua. Entonces, ¿y por qué digo que ese es los claros ejemplos del fraude electoral? Porque se gesta desde las esferas más altas del poder. En los dos casos, pues hubieron funcionarios, en uno incluso hasta altos funcionarios de la empresa internacional. En otro, pues venía el dinero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ese se desvió al Estado, que incluso permeó en una campaña de alguna alcaldía de la Ciudad de México. Pero tenemos que ir en contra de esa compra o de esas promesas que se hacen para lucrar y obtener el voto. Creo que es mejor decir, si yo gano
podremos implementar este y tal programa social y no prometerlo en una cuestión de tarjeta. Hay unas cuestiones ahí de decir es que esas tarjetas son cartones, sí, y eso va a servir para la fiscalización de los candidatos. Tendrán que demostrar cuánto costó ese plástico, cuánto costó ese cartón, en fin, pero eso es lo que yo no investigo. Yo lo que investigo es lo que se exterioriza y lo que dice la ley. Y si la ley dice promesa, pues yo tengo que investigar y hacer una investigación profunda, que es lo que se está haciendo. Recordemos que el Ministerio Público se ayuda de dos pilares fundamentales para la investigación: la Policía Federal Ministerial, que es la que va y hace las declaraciones, las entrevistas, y los peritos. Entonces tenemos que observar esas cuestiones que se generan para tener una investigación sustentada conforme a derecho, y conforme a eso, ya teniendo integrada una carpeta de investigación con todas las pruebas que tengamos, entonces sí ir nosotros al juez de control, al juez federal, y solicitarle la orden de aprehensión y posterior la solicitud de la prisión preventiva oficiosa. Es así como funciona el tema de la investigación del sistema punitivo electoral en cuanto a esto que se está dando de la tarjeta. Claro, pues definitivamente este tema del uso de tarjetas como una promesa pues ha sido algo que se ha empleado en varias campañas. Digo, no es la única. Lo que sí es de llamar la atención es que se esté investigando, esto lo digo ya como comentario personal, únicamente a ciertos candidatos, y no se extienda pues esta investigación a los candidatos de otros partidos o que están aliados o afiliados con el partido que está en el poder, por ejemplo, pues en el caso de Jalisco. Pero bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, porque regresando en este siguiente segmento me gustaría mucho que pues nuestro ponente nos platicara un poco sobre los riesgos que vemos en esta campaña electoral, cuáles son los delitos que se ven más posibles de realizar, cuáles son los que hemos visto ya en el desempeño, en el transcurso de estos días de campaña, y bueno, qué podemos hacer también para evitarlos desde el punto de vista pues de la ciudadanía. Entonces, pues vamos a una pausa y regresamos. Somos hombres y mujeres valientes, con voluntad, con ganas de cambio, sin miedo, comprometidos con nuestro país. Hacemos frente a la crisis política, económica y social que vivimos en México. Este 6 de junio, vota por las y los candidatos a diputados federales del PRD. Somos la Revolución Democrática. Somos PRD. Pues ya estamos de vuelta, y definitivamente uno de los temas que no pueden faltar en esta plática con Daniel es sobre qué esperar, qué tuvimos durante este proceso de campañas respecto a los delitos que se han cometido o a los delitos pues más comunes, de los que se perciben más denuncia, porque definitivamente pues con la experiencia que tiene Daniel en este tema pues podrá darnos a qué esperar en este periodo de campaña. Entonces, Daniel, me gustaría que iniciáramos con esa parte. ¿Qué delitos son los más comunes? ¿Qué delitos se han cometido más durante este proceso? ¿Cuáles son los que más se denuncian? ¿Cuáles son los que ocurren más seguido, aunque no necesariamente se presente alguna denuncia? Claro, mira, pues los delitos, voy a partir dos, la exposición, la respuesta. ¿Qué delitos se denuncian más y qué es lo que se ha presentado en este proceso electoral? Sin duda, los delitos que mayormente se denuncian es por parte del INE, y es en cuestión de la alteración al Registro Federal de Electores. Ahí el INE es nuestro principal fuente
de denuncias, porque nos denuncia mucho, es decir, desde alguien que puede cambiar su identidad con datos falsos, con huellas digitales falsas, hasta aquella persona que simplemente va y hace un cambio de domicilio tan simple como llevar un comprobante de domicilio distinto al que vive. O como todas aquellos delitos que en su momento se le llamó turismo electoral, a mí me gusta más el término de migración electoral, donde agarran un grupo de personas y las llevan a otro estado, las llevan sí, sobre todo de un estado a otro estado, las trasladan, sacan credenciales de elector, expedición de credencial ilícita, y son los delitos que más se denuncian, ¿no? La migración electoral, el tema de la gente que puede estar defraudando, y eso es lo que más nos denuncia el INE, y es el delito que más se denuncia respecto a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En este proceso electoral se han venido denunciando, como bien sabemos, el tema de las tarjetas las tarjetas que se andan repartiendo. Sin duda ahí lo podemos partir como un tema de fraude electoral, y también sin olvidarnos las denuncias que hay respecto a la violencia política contra la mujer en razón de género. Esos son los delitos que mayormente se denuncian. No faltará aquella persona, aquel ciudadano, ciudadana que denuncia que alguien ya le dijo que mostrara una foto de por quién votó. También eso está prohibido, es un delito electoral el que alguien les solicite evidencia del voto. Entonces son los delitos, los delitos que más se denuncian. Repito, la alteración al Registro Federal de Electores, y así como su consecuencia máxima, que es la expedición ilícita de la credencial de elector. Y durante este proceso electoral, pues es el tema de las tarjetas, el tema de violencia política contra la mujer en razón de género. De acuerdo, pues yo también quiero aprovechar, porque estamos atravesando por este proceso pues electoral de una manera atípica, que no había sucedido en otros años, y lo digo pues por el tema de la pandemia, porque en nuestro país estamos atravesando también pues el proceso de vacunación, y en ese sentido yo quisiera consultarte si pues ha habido también alguna queja, alguna denuncia respecto al uso faccioso en el tema de vacunación en específico, pero también de programas sociales, sobre todo por estas denuncias por redes sociales, por medios de comunicación, donde varias personas pues se han quejado de que llegan los promotores de la vacuna o servidores de la presidencia municipal de tal lugar con propaganda personalizada, con el nombre de algún candidato, o incluso algunos candidatos a diferentes representación, ya sea el ayuntamiento, ya sea diputaciones locales, etcétera, pues promocionan la vacuna incluso a nombre propio, como si ellos fueran los encargados pues de llevar a cabo la vacunación. Y en ese sentido yo te consulto qué sucede con este tipo de hechos, si se puede presentar la denuncia, si ustedes han recibido alguna queja, alguna denuncia al respecto, y si es así, pues cómo se está trabajando para prevenir el desvío de recursos humanos y materiales para evitar pues generar esta tendencia hacia un voto hacia algún partido. Claro, empiezo por lo último. ¿Qué está haciendo la Fiscalía para que los gobiernos o los servidores públicos o las servidoras públicas no se sientan con esa necesidad de poder incurrir en un delito? Tenemos dentro de la Fiscalía
un área específica de blindaje electoral. Eso es muy importante para la prevención del delito. El blindaje, ¿qué es lo que nos ha permitido hacer? Pues muchos foros, capacitaciones, hemos firmado convenios con al menos 2 secretarías federales que nos han ayudado a distribuir esta información de qué puede y no puede hacer un servidor o una servidora pública. Es decir, tenemos convenios de colaboración con la Secretaría de la Función Pública, con la Secretaría del Bienestar, y de ello nos hemos encargado de hacer todo un proceso de difusión sobre delitos electorales. Llegan correos correos institucionales con estos mensajes de qué no pueden hacer, no pueden condicionar. Si condicionan un programa social, les informamos que ya es un delito grave, que pueden ir a la cárcel o que van a ir a la cárcel por ser un delito de prisión preventiva oficiosa, y es como se empieza a mermar un poco esa intención del servidor público, de la servidora pública, para poder hacer uso o disponer sobre todo de cuestiones materiales de la institución donde trabaja. ¿Qué otra prevención? Pues la Fiscalía, que tiene desplegados en todas las entidades federativas a ministerios públicos y a directivos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a hacer una clausura simbólica de las instituciones que tengan posiblemente o tengamos esa incidencia de esa información, de que puedan sacar algún vehículo, puedan sacar alguna computadora. Es decir, vamos a clausurar de manera simbólica y pondremos sellos, haremos el acompañamiento de las autoridades para que todo sea, no haya ningún tipo de utilización de cosas que puedan dar ventaja a algún candidato. En ese sentido, paso al otro tema. ¿Qué se hace con los programas sociales? Bueno, pues el gobierno federal suspendió el tema de los programas sociales, adelantó el pago de los programas sociales y ahorita los tiene suspendidos porque así lo establece la ley únicamente, y la Constitución es muy clara en ese punto, y establece que los únicos programas sociales que no se pueden o programas que no se pueden suspender es los que tengan que ver con protección civil y salud. En este sentido, todo aquel servidor público, servidora pública que atente o que se quiera hacer promoción con las vacunas, tendría que denunciar el ciudadano a ese servidor público, a esa servidora pública, para nosotros empezar a investigarlo y poder determinar si podemos judicializarlo, podemos vincularlo, podemos imputarle el delito y pedir una sanción al juez de control. Entonces, es lo que estamos haciendo, es lo que se investiga. Sí, no pueden hacer uso del tema de la vacuna, no pueden hacerse la promoción personalizada, porque entonces ya estaríamos en 2 ámbitos, tanto en el ámbito de las infracciones administrativas en materia electoral, como en un tema del sistema punitivo electoral. Pueden incurrir las dos, tanto el INE puede seguir su investigación en paralelo con nosotros, y también cabe hacer mención que tenemos un convenio firmado con el INE, el cual nos permite hacer este tipo de distribución o de compartirnos información de una autoridad a otra para una mejor investigación. Yo, aprovechando con los comentarios que nos regalas, ¿ha funcionado estas notificaciones que les llegan a los candidatos, estos avisos de lo que pueden, de lo que no pueden hacer, y las sanciones en caso de que incurran en alguna falta, en algún delito? Con este proceso que tú has llevado, ¿ha funcionado? ¿Ha disminuido la tendencia en el índice de los delitos? Y también para preguntarte, porque mencionabas que uno de los delitos más comunes que se han denunciado es violencia política en razón de género, a partir de la violencia que sufren las mujeres. En este sentido, ¿qué se está haciendo para evitar
que se cometan estos delitos. Ya mencionabas tú el tema de la difusión en los candidatos, pero particularmente para erradicar y prevenir la violencia política, ¿en qué se está trabajando? ¿De qué manera o qué se ha hecho para evitar este tipo de problemáticas? Claro, sí ha servido el tema del blindaje electoral, por supuesto. Cuando empezamos a nosotros a enterarnos de que algunos candidatos empezaban a hacer uso de la vacuna para promocionarse, el trabajo del blindaje electoral se intensificó aún más. Se empezó, digamos, en un sentido coloquial, a bombardear a todos los servidores públicos que tienen acceso, te repito, con protección de pantalla, incluso en sus computadoras. Cuando ellos prendían su computadora, ya venía una protección de pantalla en el cual se les decía: no puedes condicionar, no te puedes hacer promoción, en fin, correos electrónicos para que supieran la distribución de trípticos informativos, y eso ayudó a disminuir mucho. Nos empezamos a dar cuenta que ya no había, y también la responsabilidad de quien opera a los servidores de la nación. Se habló con ellos y sí empezó a haber, se empezó a dejar esa práctica. Ya no hay, por esta colaboración que hubo, por esta firma de convenios. Entonces sí sirve de mucho el tema de blindaje electoral. ¿Qué se hace respecto a la violencia política? Eso es muy interesante, porque tenemos que establecer este paradigma que hay. No se tenía un tipo penal de violencia política contra la mujer. Nace apenas el año pasado, 13 de abril, se publica en el Diario Oficial. Entra en vigor este artículo 20 bis en la Ley General de Delitos Electorales, con 14 fracciones. México, en ese sentido, se convierte en el segundo país en tipificar la violencia política. Pero México, a nivel América Latina, pero México es el primer país que adopta medidas de protección. El primer país en América Latina en tipificar la violencia política fue Bolivia. Nosotros fuimos el segundo país, y conforme a esto, pues entonces, como les digo, tiene que haber un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque si antes, en la gestión del doctor Santiago Nieto, se logró cosas importantes sin tener un tipo penal, únicamente con un tema de perspectiva de género, unos análisis de riesgo que se elaboraban, y tuvimos asuntos de éxito en protección a la mujer. Hoy que tenemos un tipo penal, pues entonces la mira es más alta, el compromiso es mayor, porque ya tenemos un tipo penal. Antes, repito, únicamente teníamos dos cosas, que era el tema del análisis de riesgo y la perspectiva de género. Y aún así se hicieron cosas muy buenas. Hoy, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues primero es el que tenemos, y así lo hace la Fiscalía. Hacemos coexistir dos principios básicos: el principio de inocencia, que es un principio constitucional que rige a nivel constitucional y que nos rige conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la presunción de inocencia. Eso queda ahí, queda protegido para aquella persona que comete el delito. ¿Y cuál es el otro principio que tenemos que hacer coexistir? La buena fe. Y eso consiste en que tenemos que creerle a la mujer que va a denunciar. ¿Por qué? Porque en un caso puede ser que la mujer esté más preocupada por salvaguardar su integridad física que por estar tomando un video, estar tomando una foto, en fin. Muchas mujeres van a llegar sin ninguna prueba. Entonces, en ese sentido, pues el Ministerio Público tendrá que investigar de manera exhaustiva, profesional, siguiendo con la perspectiva de género,
¿Para qué? Para poder acreditar el delito de violencia política de género. Ya que tengamos esto, pues ¿qué es lo que pasa? Pues normalmente en los delitos electorales buscamos un procedimiento abreviado, es decir, un procedimiento más corto, un acuerdo en el que el que cometió el delito diga, sí, yo lo cometí, se llega a algún acuerdo, y es ahí cuando ese acuerdo, autorizado por el juez de control, ya es la sentencia. Él queda ya como responsable. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Mandamos ese nombre con la resolución ya autorizada por el juez de control al Instituto Nacional Electoral para que sean ellos quienes hagan el registro de las personas sancionadas que cometen violencia política contra la mujer. Eso es lo que está haciendo la Fiscalía, eso es lo que estamos trabajando para combatir y erradicar, como bien lo dices, la violencia política contra la mujer en razón de género. Pues sin duda son dos grandes noticias. Primero, que este blindaje, como tú lo llamas, esté funcionando para prevenir los delitos, no nada más para sancionar, sino para prevenirlos, para tener una cultura pues electoral, democrática, que funcione muchísimo mejor. Y por otro lado, lo que es todo un logro es generar condiciones para que las mujeres que son candidatas puedan competir en condiciones de seguridad, siempre pues teniendo en mente su integridad física, psicológica también, y que haya pues todas las condiciones necesarias para una competencia equitativa. Pero bueno, ahora recordando también que uno de los delitos más comunes que mencionabas al principio de este segmento es justamente pues la duplicidad de algunas credenciales, algunas fallas ahí que pudiera ser de temas administrativos o logísticos de parte del Instituto Nacional Electoral. Y en ese sentido yo quisiera consultarte, Daniel, ¿qué tan conveniente es que el INE reciba recursos presupuestarios suficientes o sí, al menos suficientes? Algunos dirán que excesivos, porque se ha hablado de un recorte presupuestal para el instituto. Si existen pues este tipo de fallas, ¿qué tan costoso es el Instituto Nacional Electoral en contraposición con lo que está entregando en tema de sus obligaciones, de dar cumplimiento a sus obligaciones? Pero antes de que me contestes, pues vamos a una pausa y regresamos para que Daniel nos aclare justamente este punto. Vivamos en paz y armonía, vivamos felices y sin miedo. Impulsar la seguridad pública con enfoque de seguridad ciudadana y humana es una propuesta del PRD. Trabajemos todas y todos juntos para restablecer la paz y la concordia de nuestra nación. Este 6 de junio, vota por las y los candidatos a diputados federales del PRD. Pues ya estamos de vuelta y rápidamente yo regreso con Daniel para que nos responda esta segunda pregunta que realizábamos en el bloque anterior respecto a los costos del INE, al trabajo del INE, si conviene un tema de reforma para ver asuntos presupuestarios, el costo que nos lleva a los mexicanos mantener a este pues órgano constitucional autónomo, y si efectivamente pues estas fallas, estos delitos que más se denuncian, que nos comentaba Daniel, pues pudiera ser por ahí la solución, o al contrario estaríamos vulnerando pues al INE y en consecuencia pues quizás que ocurrieran más este tipo de delitos. Adelante, Daniel, por favor. Claro, sí, mira, en efecto, el INE tiene muchas facultades, tan solo el tema de fiscalización,
y el tema del Registro Federal de Electores, pues ya creo que es un inmenso trabajo, aparte de organizar las elecciones y de algunas y organizar algunas elecciones de manera local, que él pueda subsumir. Pero sí también creo que debemos ajustar a los órganos constitucionales autónomos a un tema de gasto corriente. Creo que ahí está la clave de si es que se quiere ahorrar. También ha habido propuestas de reducir los consejeros. Creo que también sería muy, muy viable una reforma al respecto. Recordemos que antes la Suprema Corte fungía con 21 ministros, hoy son 10 menos, y podemos ir generando un tema de ahorro presupuestal, creo que por ahí, un tema de reducción de consejeros, ver el tema de gastos corrientes y sin afectar a el funcionamiento, y tal vez una reducción de salario de los consejeros y de las consejeras. Creo que por ahí pudiera empezarse a gestar un buen ahorro, como se ha hecho en la administración federal, y creo que por ahí, sin trastocar ningún derecho, por ahí pudiera ser en ese sentido. Creo que pudiera funcionar bien el INE con menos consejeros, con las mismas facultades, con el mismo personal, y sí pudiéramos reducir un poco el impacto que se tiene en un sistema presupuestario. Hace falta una reforma legal, política electoral. Sí, creo que sí. México atraviesa por un momento histórico en el cual creo que sí podemos tener una reforma, y no nada más político electoral. Yo en algunos foros he manifestado que incluso escribí un ensayo sobre el viraje electoral que se tuvo en el 2018, y he planteado el beneficio de incluso hacer una nueva constitución. No es descabellado. Volteemos a ver lo que está pasando en Latinoamérica, cómo están en Colombia. Apenas el fin de semana hubo elecciones en Chile, donde se gestó y se va a gestar una nueva constitución. Se va a dejar ya a un lado la constitución que se promulgó cuando la época de Pinochet. Entonces creo que México debe también ir pensando en una nueva constitución, es decir, convocar a un Congreso Constituyente, un Congreso General Constituyente, para generar una nueva constitución, y empezar a determinar bien el tema de la división de poderes, y tal vez sí ya poner como tal muy preciso en esta nueva constitución el tema, no ya como órganos constitucionales, sino tal vez ya adheridos a alguna o crear pues no quiero decir un nuevo poder porque sería muy, muy aventurado, pero sí tendríamos que ver dónde metemos a todos los órganos constitucionales autónomos. Esa división de poderes no es nueva, esto se empezó a generar desde incluso antes de Montesquieu, allá en el siglo XIX, cuando empezó a hacer, y después lo retoma un filósofo alemán, Max Weber, donde empieza a hacer la democracia plebiscitaria del líder, empieza a generar este concepto del líder carismático, el parlamento, la burocracia personal. Ante ello, creo que sí, más allá de pensar en un tema de empezar a hacer reformas y generar leyes, creo que hagamos las cosas bien, hagamos las cosas desde la raíz, y empecemos a generar y a ver la conveniencia de tener una nueva constitución, donde empiecen a surgir tal vez sí nuevas leyes. Generemos que México entre en una nueva visión estadista, donde una constitución sea igualitaria,
sea incluyente, sea autónoma, porque esta Constitución que data de 1917, pues creo que ya está perdiendo vigencia. Fue novedosa en su época. Hoy creo que tenemos que rescatar algunos puntos, sí, de esa Constitución. El tema social creo que es muy bueno, pero sí tenemos que generar ya, creo, un tema ya de una nueva Constitución, con unas nuevas leyes, donde empecemos a tener ya una nueva visión como Estado. Pero sí, hoy por hoy creo que también necesitamos sí ya una reforma político-electoral, más allá de pensar en esta reforma ambiciosa de generar un Congreso Constituyente para una nueva Constitución, pero sí es muy bueno y sería sano también para empezar a ver el tema de una reforma constitucional, no a modo, porque tampoco debemos considerar una reforma a modo. Hoy como decía Bobbio, estas son las reglas del juego. Tenemos que ver cuáles son las reglas del juego y ver hacia porque si una reforma electoral, política electoral, viene por lo que pasó porque fue, y lo voy a poner de ejemplo, porque fue cuando se empezó a retomar que una reforma electoral, por lo de Guerrero y lo de Michoacán. No, creo que no tiene que ser así, tiene que ser más homogénea, más integral, muy profesional, con miras a proteger estos derechos humanos, sin olvidarnos del fraude electoral, sin olvidarnos de la protección hacia la mujer por el tema de la violencia política contra la mujer en razón de género, contra este peculado electoral. En fin, creo que tenemos que tener establecidos en esta reforma político-electoral cuestiones económicos, políticos, sociales y culturales. Creo que esos puntos tendrán que venir en esta nueva reforma político-electoral para poder transitar hacia las nuevas elecciones. Pues sin duda es una opinión polémica, muy interesante. Yo sumaría a esto, y lo digo a título personal, pues además de preguntarnos si necesitamos no reformas a la Constitución, sino una nueva Constitución como Daniel propone, también tendríamos que preguntarnos si es el momento para hacer una nueva Constitución. ¿Qué garantías tenemos? ¿Qué tanto consenso hay en la sociedad? ¿Qué temas se trabajarían? Y hay puntos importantes con los que coincido con Daniel, por ejemplo, el tema de división de poderes. Ahí luego hay facultades que pareciera que chocan. Lo vimos, por ejemplo, con el tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas, que ahí hay pues todo una duda, pareciera que es contradictorio, que se invaden facultades del Congreso local, del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, y bueno, también habría que ver en los órdenes de gobierno qué tanto conviene hacer modificaciones, pero definitivamente de esto creo yo que tendríamos que tener muy claro hacia dónde queremos ir para saber exactamente cómo hacerlo. Pero bueno, Daniel, me gustaría también que nos comentaras las propuestas que tú consideras viables para pues evitar los delitos que nos comentabas hace unos minutos. Creo que es importante saber también como ciudadanía qué nos corresponde hacer, a dónde podemos acudir a presentar una denuncia, en qué páginas, bajo qué formatos, si tenemos que llevar alguna prueba, si tenemos que llevar documentado alguna información que se considere necesaria para la denuncia, etcétera. Además de las propuestas, que nos compartieras también esta información, por favor. Adelante. Claro, sí, pues mira, es muy importante lo que dices, porque a la ciudadanía la tenemos que empoderar. ¿Y cómo la empoderamos? Sin duda, teniendo con rendición de cuentas de nosotros las autoridades, una rendición de cuentas, pero también fomentando el acceso a la información. Creo que una sociedad informada
es una sociedad empoderada, y así lo ha dejado de ver y así lo ha hecho en sus recomendaciones Transparencia Internacional. El año pasado estableció una recomendación a México donde justo nos decía esto: tienen que empoderar a la sociedad, y la empoderación no es otra cosa más que rendición de cuentas y acceso a la información. Entonces tendremos que ir sobre esa línea. La ciudadanía, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué está obligada a hacer? Hemos manifestado dos cosas. Una, la cultura de la denuncia para generar una cultura de la legalidad. ¿Y cómo se genera esto? Pues invitando a la gente a que denuncie, repito, todos los que ellos consideren que es un delito, tienen que denunciar. ¿No tienen que denunciar? Pues hay varias formas de denunciar en la Fiscalía, ya sea que asistan a la sede central y única sede. Nosotros no tenemos sedes en los estados. Somos una sede central que está en la Ciudad de México. Ahí pueden presentar su denuncia en 2 vías: por comparecencia, que es verbal, o por escrito. También contamos con, o también de igual forma, de manera presencial, por comparecencia o por escrito, en las sedes y subsedes de la Fiscalía General de la República, que se ubican en cada uno de los estados, en cada una de las entidades federativas del país. Ahí el Ministerio Público Federal tendrá la obligación de recibir la denuncia, siempre y cuando se trate de un delito, la denuncia, y hará un acuerdo de incompetencia y nos las enviará a nosotros. Una vez que ya tengamos nosotros conocimiento de la denuncia, pues entonces ya estaremos investigando nosotros como tal estas denuncias. Entonces, de manera presencial, ante la Fiscalía, ante la sede central, o ante las sedes y subsedes de la Fiscalía General de la República, presencial o por escrito, comparecencia o escrito. Pero también tenemos los sistemas de atención ciudadana, es decir, pueden denunciar vía telefónica marcando a un número, al 800-833-7233. Ese teléfono funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí pueden presentar su denuncia de manera verbal, por teléfono. Y el otro es vía correo electrónico. Tendrían que meterse a esta página, a www.fedenet.org.mx, y ahí pueden ingresar su escrito de denuncia, pueden adjuntar pruebas, fotografías, videos, audios, todo lo que pueda robustecer la denuncia para nosotros investigar y generar la carpeta de investigación. Ahí son los métodos que la ciudadanía y toda aquella persona que considere que fue testigo o le consten los hechos de un posible delito electoral, pues tendrían los métodos para poder denunciar, y el Ministerio Público pues tendrá que iniciar las investigaciones para que podamos llegar a judicializar la carpeta de investigación. Perfecto, pues ahí ya tenemos la información, ya tenemos el número telefónico, también la página, también el correo donde se pueden presentar pues este tipo de denuncias en caso de que ustedes se encuentren pues alguna anomalía. Si no, pues un arroba ahí en Twitter también puede funcionar, pero bueno, yo quiero invitarlos a que seamos vigilantes de este proceso electoral. Finalmente, pues nos compete a todos, es obligación de todas y de todos nosotros, quienes vivimos en una democracia, quienes tenemos el interés y la convicción del sistema democrático en el que vivimos, y finalmente pues es importante denunciar este tipo de atropellos a la ley, porque yo solamente quiero dejar este comentario. Si durante una campaña se está haciendo todo este tema de delitos, pensemos qué va a pasar si una persona así, si un candidato así llega a obtener el cargo. Entonces, pues reflexionemos todos estos temas. Creo que sin duda
el tema de delitos electorales da para mucho, es muy extenso, también luego es medio barroco, técnico, pero Daniel, pues sinceramente yo reconozco que lo hayas hecho pues muy digerible para que todas y todos lo podamos entender. Pero bueno, yo, Daniel, te agradezco sinceramente el tiempo que hayas compartido pues tus conocimientos con todas y con todos nosotros, que sin duda es muy valioso y pones temas muy importantes y fundamentales sobre la mesa. Muchísimas gracias, Daniel. Al contrario, Frida, el agradecimiento para ustedes por la invitación. Es un buen proyecto el que están haciendo, y siempre llevar el tema de la cultura de la denuncia a todos lados. Es importante que la gente sepa que no vamos a que a quien denuncie no le vamos a decir quién lo está denunciando, jamás. Tenemos la protección de datos personales muy claro, no vamos a decirles nada. Entonces sí, invitarlos a denunciar. Les agradezco mucho su tiempo, y en efecto, cualquier cosa me encuentran en mis redes sociales como Daniel Díaz Cuevas, vía Facebook, Twitter, Instagram, mensajes directos a cualquiera, en fin, y vamos en la medida de lo posible pues atendiendo sus mensajes. Y bueno, pues nuevamente les agradezco mucho la invitación a los organizadores, a quienes contactaron, a Norma, también un buen amigo, a José Alvarado. En fin, pues muchas gracias por la invitación, y te agradezco tus preguntas, Frida. Al contrario, Daniel, de verdad, pues te agradecemos sinceramente que nos hayas compartido toda esta información. Nosotros, compañeras, pues ya tenemos todos estos datos, estas herramientas, y hay que usarlas, hay que hacer valer los derechos y las obligaciones también que tienen los candidatos, los partidos, la Fiscalía, el Instituto Nacional Electoral. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado a este programa, y los invito a que también nos acompañen en los próximos programas, en los que también ya tenemos grabados y guardados en la página de Facebook, y que nos compartan todas sus opiniones y sus comentarios, porque son sumamente valiosos. Muchísimas gracias, y los espero en el siguiente programa. Buenas noches. Vivamos en paz y armonía, vivamos felices y sin miedo. Impulsar la seguridad pública con enfoque de seguridad ciudadana y humana es una propuesta del PRD. Trabajemos todas y todos juntos para restablecer la paz y la concordia de nuestra nación. Este 6 de junio, vota por las y los candidatos a diputados federales del PRD.